Buenos días para todos. De antemano queremos darles las gracias por aceptar nuestra invitación e inscribirse a los ciclos de talleres de modelación en OpenSys que estamos desarrollando en el marco del mes de las estructuras en ANEIC Uninorte. Estos talleres están siendo grabados y posteriormente serán enviados a quienes lo deseen con las respectivas memorias del evento. De manera que al permanecer en la sesión, usted manifiesta que está de acuerdo con la grabación. En nombre de la Junta Directiva y de todo el grupo estudiantil ANEIC Uninorte, les damos la bienvenida al primero de los 4 talleres de verificación del comportamiento no lineal de estructuras en OpenSys. En la sesión de hoy se tratará el tema de funcionamiento básico de OpenSys y los diversos componentes de un modelo no lineal como materiales, secciones, elementos, entre otros. Los talleres están a cargo del ingeniero Gustavo Araujo. Gustavo es ingeniero civil de la Universidad del Norte, también es candidato a maestría en ingeniería civil con énfasis en estructuras de Uninorte también, y actualmente es estudiante de primer año de doctorado en ingeniería civil y ciencias de la madera en Oregon State University. Entonces, no siendo más, le doy la palabra al ingeniero Gustavo. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, Wilmer. Eh, Me comentan si me pueden escuchar bien en la sesión. Les doy la Sí, bienvenida a se escucha todos perfecto. a este taller. Así como Wilmer les comentaba, vamos a estar teniendo 4 sesiones de este, lo que es el funcionamiento básico de OpenSys y de modelación no lineal. Este va a ser un ciclo básico. La idea es que aquellos que nunca hayan usado la herramienta o la hayan quizá explorado muy poco, tengan la oportunidad de conocer cuál es el potencial de la herramienta y les sirva como punto de partida para que puedan desarrollar su propio conocimiento en las áreas que les sean de interés. Entonces, este curso va a requerir un nivel mínimo de programación. Eh, Espero que eso no vaya a ser una dificultad al momento de estar tratando la temática. Eh, Trataremos de hacer que todo sea lo más entendible posible por si algunos miembros de pronto de la reunión o de la sesión no están de pronto familiarizados con la programación. Entonces, la idea es que al final del curso usted sea capaz de realizar un análisis sencillo, no lineal, de una estructura de pórticos de concreto reforzado y que lo puede usar ya sea si usted trabaja en una oficina o si trabaja en la academia como una herramienta a su favor, considerando todas las ventajas que tiene este paquete de software. Entonces, no siendo más, voy a iniciar la presentación. Muy bien, entonces ahora ustedes deberían estar viendo mi presentación. Entonces, como les comentaba, vamos a tener 4 talleres, van a ser los viernes y este va a ser el único que va a ser a esta hora en la mañana. Los restantes son a las 4:30 de la tarde. Eh, y la temática de los talleres es la que pueden ver aquí en el póster, en la publicidad. El día de hoy vamos a tratar lo básico y vamos a quedarnos en el comportamiento elástico y vamos a tratar de simplemente explorar cuáles son las posibilidades que me da OpenSys para modelar, cómo funciona, eh, entender básicamente la estructura del software. Y en las sesiones siguientes ya vamos a adentrarnos en el comportamiento no lineal de secciones y de estructuras completas. Entonces, no se pierdan estas sesiones porque realmente cada una les va a brindar herramientas para modelar no linealmente. Entonces, como motivación les tengo esta imagen aquí primeramente, en la que pues tenemos la columna de un puente
Este pues, puede ser un puente o un viaducto en general. Y la tenemos retratada en distintas etapas de formación. Y la curva que ustedes ven abajo es una curva de la fuerza aplicada, esa flecha roja que ven allí, contra el desplazamiento de la parte superior de la columna. Algo como esto es lo que eh, pretendemos que ustedes sean capaces de realizar o de analizar al finalizar estas 4 sesiones. Entonces aquí lo que tenemos es una relación no lineal entre la fuerza aplicada y el desplazamiento de cubierta. Nos damos cuenta que hasta un cierto rango, el cual está determinado aquí como completamente operacional, la estructura puede ser representada por una línea recta, un comportamiento elástico. Pero luego de ese punto, observamos que la pendiente de la curva varía a medida que yo incremento el nivel de deformación. De esta manera, ustedes pueden ver retratados en cada uno de los puntos de la curva de fuerza contra desplazamiento qué le está sucediendo a esta columna. Y de acuerdo con el criterio ingenieril, el criterio de los dueños del proyecto o las autoridades locales competentes, yo puedo asociar cada uno de estos estados de deformación a un nivel de desempeño. Aquí están marcados como completamente operacional, operacional, seguridad de la vida y colapso. Y cada uno de estos niveles de desempeño pueden ser asociados a unos costos de reparación de la estructura, a una probabilidad de que se presente un cierto número de muertes o incluso a un tiempo de reparación. Y esto es importante para nosotros porque al final de cuentas nosotros no solo queremos diseñar estructuras que sean capaces de resistir las cargas en servicio, sino que también brinden un nivel de desempeño que sea aceptable. Y la definición de aceptable ya, digamos que es subjetiva, depende de cada proyecto, eh, pero básicamente es esto. Entonces yo puedo, con las cargas sísmicas que se esperan en la estructura, evaluar en qué nivel voy a estar. De tal manera que, por ejemplo, un sismo frecuente, un sismo que se espere que suceda, no lo sé, eh, con un 80% de probabilidad en 50 años, es un sismo que queremos que quede en el rango de completamente operacional. Y a medida que la probabilidad de que este evento ocurra disminuya, nos atrevemos como ingenieros a permitir que la estructura exhiba mayor no linealidad. ¿Cómo podemos evaluar estos estados? La idea es hacerlo a través de un análisis no lineal como lo que vamos a aprender en el curso. Entonces, discúlpenme aquí, listo. El caso que vamos a analizar es este. Esta es una estructura que fue el objeto de estudio del ingeniero Andrés Torregrosa, que ya es egresado de la Universidad del Norte en la maestría de Ingeniería Civil. Y esta es una estructura que es representativa de un edificio en el área de San Francisco, que fue diseñada para cumplir los requerimientos mínimos del código ASCE, y recordemos que el código ASCE es la inspiración del título A y B del NSR10, así que básicamente aplica también para el campo colombiano. Y es una estructura que es interesante analizar porque los pórticos que resisten las cargas laterales de esta estructura solo son perimetrales, y eso facilita el análisis, así que es un buen ejercicio académico. La idea es que analicemos uno de los pórticos de esta estructura en una dirección durante este ciclo de talleres y extraigamos de él toda la información que podamos sacar eh, y llegar a conclusiones respecto a el comportamiento de la estructura. La idea no es solo ver fuerzas y desplazamientos, sino que nos podamos ir al nivel de detalle de que podamos tomar una columna, una viga de ese edificio, y conociendo nosotros el refuerzo, podamos verificar aquellos criterios que usamos inicialmente para diseñar, en los que asumimos que la viga, por ejemplo, fluía antes de alcanzar el aplastamiento del concreto, que es la suposición típica de diseño. Eso es algo que vamos a ser capaces de verificar en el análisis no lineal, porque vamos a poder
pedirle a las barras de refuerzo cuáles son sus deformaciones unitarias y lo mismo al concreto. También vamos a ser capaces de estudiar la relación de momento contra rotación o momento contra curvatura de estas secciones e identificar si esta sección se está comportando de manera dúctil o se está comportando de manera frágil y cuál es el estado límite de desempeño. Entonces, creo que va a ser un ejercicio muy, muy interesante. El día de hoy iniciaremos entonces, como les decía, con los aspectos básicos y trataremos de realizar ejercicios en el rango elástico y nos adentraremos en la no linealidad en el siguiente taller. Entonces, inicialmente, la pregunta que quisiera responder es, ¿qué es OpenSys? Bueno, OpenSys es un entorno de trabajo, un software framework cuyo acrónimo significa Open System for Earthquake Engineering Simulation. Es decir, está enfocado en simulación de ingeniería sísmica y sus componentes permiten que se pueda simular de manera adecuada la respuesta sísmica no solo de sistemas estructurales, sino también de sistemas geotécnicos. Es decir, también podemos modelar el comportamiento inelástico del suelo. Ese no va a ser el objetivo o el foco de este curso, pero para que sepan de que no solo podemos modelar no linealidad en los elementos estructurales, sino también en el suelo mismo. Y hay muchos modelos inelásticos para eso disponibles en OpenSys. Este es un software que fue desarrollado por el Dr. Frank McKenna y tiene muchos colaboradores también asociados y es propiedad del Pacific Earthquake Engineering Research Center, conocido como PEER, en la Universidad de Berkeley. Algo que me encanta de este software es que es de código abierto, lo que significa básicamente es que usted puede buscar en internet y usted va a encontrar el código con el que fue programado este software y usted puede saber lo que está haciendo, qué suposiciones de análisis están llevando a cabo e incluso modificarlo. Entonces, para responder por qué usar este software, lo primero que les digo es que la librería o el catálogo de materiales, de elementos, de modos de análisis, de estrategias de solución de algoritmos es demasiado amplia. En ese sentido, OpenSys le permite al usuario modelar con las suposiciones que prácticamente que quiera, debido a que ha estado en desarrollo por muchos años y ha recibido input de muchos colaboradores. Es un software que está en desarrollo constante porque los académicos están contribuyendo todo el tiempo con modelos numéricos más actualizados, así que siempre está a la vanguardia, siempre OpenSys va a tener lo último en modelación al momento de sacar una versión. No es una caja negra y cuando decimos que no es una caja negra es que usted puede saber si quiere qué está haciendo el programa por detrás. No, a veces usted quiere un programa comercial y usted no sabe exactamente qué hace el programa por detrás y usted confía en los resultados. En OpenSys no va a pasar eso porque, como le decía, es de código abierto y usted controla las suposiciones. Como decía, el usuario puede modificarlo a gusto. Y finalmente, algo también muy importante es que tiene reducidos tiempos de análisis comparados con otros tipos de software disponibles. Una de las razones por las que se debe a eso es porque está programado con librerías en Fortran, el cual es un lenguaje de programación muy poderoso, y también porque lo que para algunos es una desventaja, para mí me parece ventajoso, no tiene una interfaz gráfica. Y finalmente es de acceso gratuito. Yo no sé si ustedes saben cuánto cuesta una licencia de un programa de análisis estructural lineal y que tenga capacidades no lineales, pero OpenSys usted puede hacer a él gratuitamente. Ahora, quizá la desventaja que algunos le podrían encontrar es que, como les decía, OpenSys no tiene una interfaz gráfica porque es más un entorno de trabajo. Por aquí veo una pregunta de David que dice, ¿esta interfaz gráfica podría integrarse con JIT?
ya que tienen el mismo lenguaje de programación. OpenSys se ha integrado con JIT. Lamentablemente, las personas encargadas de esa integración decidieron que eso tenía un costo adicional, pero como tal OpenSys es gratuito, pero sí se puede integrar. Muy bien, entonces aquí les hago la comparación de cuando usted está, por ejemplo, en SAP 2000, que es un software comercial muy conocido. Usted tiene esta interfaz gráfica donde usted tiene todos los botoncitos, hace clic, dibuja el elemento, eh, y le va asignando propiedades. OpenSys no funciona de esa manera. En OpenSys usted tiene un archivo de texto eh, en el que usted va a escribir comandos que van a hacer exactamente lo mismo que usted hace con los clics. No se asuste. Va a hacer lo mismo. La única diferencia es que usted lo va a escribir en vez de estar visualizándolo. Entonces, es cuestión de acostumbrarse, pero creo que, por ejemplo, para aquellas personas que en el pasado usaban AutoCAD o SAP 2000, creo que estos programas no solían ser tan amigables visualmente como lo son ahora, así que quizá incluso los llamados ingenieros de la vieja guardia quizá están familiarizados con escribir comandos. Eh, entonces aquí les pongo un ejemplo. Esas serían las dos diferencias entre los software típicos comerciales y lo que se hace en OpenSys. Pero yo creo que eso, comparado con todas las ventajas que tiene, realmente poco se nota. Entonces, eh, vamos a hablar brevemente, antes de entrar enseguida en la práctica, porque esto es más viendo lo que, cómo es que estar leyendo y escuchando una presentación, pero veamos rápidamente cuáles son los componentes de un modelo típico en OpenSys. Entonces, en OpenSys normalmente vamos a tener tres componentes básicos. Uno va a ser el domain, que va a constituir básicamente todo lo que es el modelo, sus elementos, es la representación de los objetos físicos, los nodos, los elementos, los materiales, las cargas aplicadas, cómo se asignan la conectividad, todo esto. O sea, la simulación de ese edificio real o esa abstracción del edificio, eso va a ser lo que nosotros vamos a llamar el domain. Adicionalmente a eso vamos a tener el componente de análisis. Entonces el componente de análisis es, yo tengo esa abstracción de mi estructura y vamos ahora a determinar cómo esa estructura se deforma, cuáles son las fuerzas que hay dentro de ella, internas, cuáles son las deformaciones unitarias en los materiales, etcétera. Y eso está en el componente de análisis. Y para eso, pues lo que se va a usar es métodos numéricos que ya están disponibles en el software. Lo que tenemos que hacer es elegir entre la variedad de lo que está disponible. Y finalmente, lo que a nosotros nos interesa es el output, que es básicamente cuál es la respuesta estructural. Esa respuesta estructural puede ser a nivel global, desplazamiento de un piso, fuerza en la base, o podría ser más local y bueno, dame el momento en una sección, dame cortantes, dame cargas axiales, o más local aún, quiero saber los esfuerzos en una barra de acero. Entonces, imaginemos, hablando un poco del domain, imaginemos que esta fuera una estructura, yo tengo mi modelo estructural allí. En el domain, yo a un elemento en particular, como ese que estoy encerrando, yo en OpenSys le puedo asignar una sección que puede estar tan finamente definida como lo que les estoy mostrando aquí, donde yo indico dónde está cada barrita de refuerzo, le indico que hay un área confinada de concreto y un área exterior que no está confinada, es decir, a ese nivel de detalle. E incluso cada una de esas barras puede tener asignado un comportamiento específico de esfuerzo contra deformación. Entonces, en el domain me puedo colocar tan específico como yo quiera. En el domain también puedo especificar cargas estáticas como estas que están aquí, por ejemplo, de un ejercicio de libro típico, que se aplican de manera instantánea. O puedo incluso aplicar patrones de aceleración contra tiempo, entonces ya tengo una carga variable en el tiempo y estaríamos hablando de un time history analysis.
Ahora, en el componente de análisis tenemos muchas cosas que podemos hacer y este es quizá el componente más complejo. Eh, no lo vamos a entender completamente a la primera, pero a medida que lo vamos utilizando, el ejercicio nos va a ayudar a identificar cuáles son las partes clave del análisis. Dentro de esos está, por ejemplo, cuál es el algoritmo que usamos para, si queremos hacer un pushover, para determinar el estado de la estructura. Entonces allí, por ejemplo, los que vieron en algún momento métodos numéricos recordarán que está Newton-Raphson, pero así como ese existen otros métodos numéricos. Adicionalmente a eso, dentro del análisis está cómo el software eh, numera los grados de libertad de los elementos. Eso es algo que en análisis matricial uno hacía manualmente. El software lo hace de manera interna, pero yo puedo incluso decirle cómo lo va a hacer o cuál es la estrategia numérica para que sea más eficiente. E incluso le puedo decir cómo va a manejar el tema de las matrices de rigidez de los elementos. ¿Por qué? Porque estas son matrices que muchas veces están llenas de ceros y es información que no vale la pena almacenar en la memoria del computador. Entonces yo le puedo indicar cómo quiero que almacene esas matrices o qué estrategia usar para que también haya más eficiencia en ese almacenamiento. Entonces hay mucha capacidad para hacer el modelo eficiente. Y finalmente, lo que a nosotros nos interesa, el output. Aquí les espero que esto eh, me gustaría que se pudiera ver, pero lo más probable es que quizá hay inconvenientes con la transmisión en Meet, pero voy a tratar de reproducir. Es un video de un puente que modelamos en OpenSys en 3 dimensiones en un análisis cronológico dinámico no lineal. Entonces, aquí obviamente las deformaciones están exageradas por un factor de 50, simplemente por observar qué pasa. Vamos a ver si podemos ver el video, si no trataré de tenerlo en un instante, donde se pueda apreciar algo. Entonces, confío en que ustedes ojalá puedan estar viendo. Yo estoy aquí atento al chat, entonces, o no sé, Wilmer, ¿se puede ver la animación o no se está viendo? Se ve perfecto. Ok, muy bien, eso me alegra. Entonces ustedes pueden ver allí, esto es lo que vamos a ser capaces de hacer en OpenSys. Ustedes me dirán, bueno, si OpenSys no tiene interfaz gráfica, ¿cómo fue usted capaz de graficar esto? Bueno, pues tomamos simplemente los resultados y existen muchos programas para graficar, desde algo tan sencillo como MATLAB, Python, hasta programitas un poquito más complejos, dependiendo de lo que uno tenga conocimiento, se pueden llegar a graficar cosas como esta. Entonces, eh, se puede generar output como el que estamos acostumbrados a ver en otros programas, es simplemente la práctica. Esto como abrebocas de lo que realmente se puede hacer en el programa. Entonces, muy bien, ¿cuál es, para ya arrancarnos a ponernos a la acción, les voy a dejar aquí como el machetico que llamamos en la costa colombiana, cuál es los pasos típicos de un modelo no lineal. Entonces los voy a dejar aquí todos. Y básicamente vamos a arrancar siempre definiéndole al modelo paso 1 cuáles son las dimensiones y grados de libertad del modelo. O sea, si estamos hablando de un caso 2D o 3D. Eh, y si los nodos pueden rotar o no pueden rotar. Esto es muy similar a algo que se hace en SAP cuando se le dice si el análisis es en 3D o en el plano. Luego definimos las coordenadas de los nodos, dónde están, les asignamos un número, una etiqueta a esos nodos. Eh, Definimos si hay nodos que tengan alguna restricción, que estén apoyados, empotrados, etcétera. Podemos definir propiedades de materiales, de las secciones. eh, Luego viene algo que se llama la transformación geométrica, que si el nombre no le suena familiar, básicamente es lo que le indica eh, a OpenSys cómo debe calcular la matriz de rigidez. Si debe utilizar como el estado actual, es decir, ustedes saben que cuando un elemento se deforma, pues cambia su longitud, y si la matriz de rigidez depende de su longitud, yo le podría decir que calcule la matriz de rigidez actualizando la longitud o use la longitud inicial. Eso es la transformación geométrica. Eso también me permite incluir, por ejemplo, efectos P delta. Es decir, cuando mi estructura se deforma,
el hecho de que se haya deformado induce momentos adicionales por la carga axial. Eso también va allí. La parte 7 es el esquema de integración numérica. Esto es muy importante para análisis no lineal, no tanto para análisis lineal, eh, en lo que básicamente yo utilizo reglas de integración parecido a la regla de Simpson, por ejemplo, para integrar la curvatura y la rigidez a lo largo del elemento. Esto es algo que en el software ya está implementado y no tenemos sino que seleccionar un esquema de integración. Con todo eso defino mis elementos, cómo se conectan con los nodos, cuáles son las cargas que están aplicadas y cuáles son las masas que pueden estar asignadas en los nodos. Eh, Ahí donde ven hay tres cosas que están resaltadas en color claro y es que estas no son obligatorias, excepto si estamos haciendo un análisis no lineal. Porque si es un análisis lineal, las propiedades de los materiales y las secciones se pueden definir de manera implícita en los elementos. Para el caso del análisis, el bloque de análisis tiene muchas, perdonen allí, tiene muchas pasos a definir, pero la mayoría de estos pasos se pueden dejar por defecto en el programa y son todos los primeros 6 que tienen que ver con aquel manejo numérico de las matrices y todo aquello que les mencioné, el algoritmo de solución y eso. Y lo más importante aquí del paso del análisis, para la mayoría de los casos sencillos, es definirle si es un análisis estático o dinámico, eso es el paso 7. Es decir, si tengo cargas que varían con el tiempo o son cargas que se mantienen constantes en el tiempo. Y cómo ejecuto el análisis, si ejecuto en un solo paso, en 2 pasos, 10 pasos, etc. Eso es como lo que siempre va a ir. Los pasos 1 a 6 los puedo dejar por defecto o los puedo modificar de acuerdo a las necesidades de mi proyecto. Entonces, con eso en mente, quiero que hagamos un ejercicio sencillo. Este es el ejercicio que les propongo. Esta es una viga que tiene 3 vanos, tiene una solución exacta que ya nosotros podemos conocer, ahí se las presento y vamos a probar si somos capaces de replicar el comportamiento de esta viga. No nos vamos a entrar a tanto detalle, vamos a evaluar si obtenemos las mismas reacciones y de pronto los momentos máximos. De esta manera, si somos capaces de realizar este ejercicio, habremos realizado el primer ejercicio básico de OpenSys. Entonces, para ello, los voy a invitar a que abran sus navegadores. Y bueno, yo no sé si yo había solicitado que les enviaran un correo eh, para que se crearan una cuenta en esta plataforma que está aquí. Pero si no lo hicieron, realmente no demora mucho. Entonces, el sitio web se llama Design Safe, es una plataforma online que nos va a permitir acceder a muchas herramientas, entre ellas OpenSys y otras cosas que están, otros tipos de programas que están asociados a OpenSys también. Aquí yo no tengo que tener instalado OpenSys en mi computador, que es lo que de pronto normalmente haríamos, sino que puedo ejecutar modelos en línea, en la nube, a través de los servidores que ellos tienen disponibles. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, yo tengo mi cuenta ya y por eso me aparece bienvenido Gustavo, pero si usted no se ha registrado, usted debería aquí aparecerle la opción para registrarse. Llena el formulario y entonces va a estar en esta plataforma. Entonces, no sé si me pueden escribir en el chat si alguno de ustedes ya antes había escuchado de la plataforma de Design Safe o si es la primera vez que la han escuchado. De pronto los que están en la academia ya lo han oído. Dice, se demora un día de calendario, nos dice Juan Camilo Molina, para darnos de alta. Muy bien, entonces, si ese es el caso, Juan Camilo, no te preocupes porque esta sesión está grabada, así que si se te demora un día en activarte la cuenta, puedes simplemente revisar el video nuevamente y seguir los pasos que vamos a hacer hoy. Entonces,
Una vez nos hemos registrado y estamos aquí como en el inicio, nos vamos a ir aquí al Research Workbench. Y dentro de esto nos vamos a ir a SimCenter Research Tools. Perdón, a Workspace, sí. Nuevamente repito, Research Workbench y allí nos vamos a ir a Workspace. Y aquí nos va a decir, miren, nosotros les ofrecemos muchas cosas y ustedes se van a sentir tentados a darle aquí en OpenSys, pero vamos a ir mejor a Data Processing y vamos a abrir Jupyter. ¿De acuerdo? Repito, Research Workbench, nos vamos ahí a Workspace y en Data Processing nos vamos a Jupyter. Y la idea es que podamos ejecutar aquí, le vamos a seleccionar la versión que dice simplemente Jupyter y vamos a darle iniciar. Esto lo que va a hacer es que nos va a abrir un entorno de Jupyter en la web. ¿Qué es Jupyter? Para los que no estén familiarizados, es un sistema de cuadernos o notas de trabajo en las que yo puedo programar y hacer comentarios organizados respecto a lo que estoy programando y está enfocado de manera principal en Julia, Python y el lenguaje R. Entonces, por eso el nombre. Entonces, le vamos a dar aquí. Vamos a entrar. Vamos a entrar con nuestra cuenta. En este caso, esta la creé yo el día de ayer y me funcionó. Entonces, yo revisé que no hay ningún inconveniente en crear cuenta, pero la creé con un día de anticipación como nos mostraba Juan Camilo. Y aquí ustedes lo que van a tener es, cuando hacen esto, tienen unas carpetas por defecto en las que ustedes pueden hacer todos sus análisis y guardarlos y mantenerlos aquí en su cuenta. Es aconsejable que guarden todo en alguna de las dos carpetas que se llama My Data. Usualmente yo lo hago en la carpeta que tiene minúscula, pero realmente da lo mismo. Entonces ustedes pueden ver que ya yo aquí había hecho unas pruebas hace 5 horas respecto a cómo estaba funcionando la plataforma y todo debería estar funcionando bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes siguieron todos estos pasos conmigo, ustedes le van a dar aquí en nuevo y van a darle Python 3 y eso los va a enviar aquí a un entorno como este. Aquí es donde vamos a escribir nuestros códigos, ¿ya? Aquí es donde vamos a montar nuestro modelo. Ya esto tiene instalado OpenSys, así que ustedes no van a tener problemas con lidiar con la instalación ni nada. Está facilito para ustedes. Entonces, ¿cómo vamos a...? Bueno, me gustaría hacer una pausa y de pronto si alguno tiene una pregunta, nuevamente yo las estoy leyendo, puede dejar ahí en el comentario antes de continuar. Muy bien. Entonces, el lenguaje que vamos a utilizar para programar, dice, todo se hace en la nube, el procesamiento, preguntan. Sí, todo se hace en la nube con los servidores de DesignSafe. También se puede tener OpenSys en el computador, pero para la sesión de hoy, para evitarnos problemas con instalaciones, decidí brindarles la oportunidad de que lo hicieran en línea. Luego pregunta aquí Catherine, ¿por qué no se puede entrar a la pestaña OpenSys sino directamente a Jupyter? Porque, Catherine, cuando entras a la pestaña OpenSys, por defecto, te envía a OpenSys, pero con un lenguaje de programación diferente que es TCL, pero con Jupyter puedes programar en OpenSys usando Python. Exacto, ahí está, como lo dijo Juan. Dice, tengo entendido que OpenSys trabaja con lenguaje TCL, ¿alguna herramienta para programar lenguaje MATLAB y convertirlo a TCL? Bueno, Juan, te comento que hoy en día OpenSys trabaja con dos lenguajes de interpretación. TCL, que es el más antiguo, y Python. El curso de hoy lo vamos a hacer usando Python, que es muy similar en algunas cosas a MATLAB. Entonces, si tienes experiencia en MATLAB, debería hacerte muy fácil lo que vamos a hacer hoy en Jupyter. Entonces, no hay que usar TCL de por medio,
¿Qué TCL sería si hiciéramos clic en OpenSys, que era lo que preguntaba Kathleen? Pero trabajando desde Jupyter no hay necesidad. Y pregunta Arabella si hay una limitación de tamaño del modelo para trabajar en línea. No hay ninguna limitación. Lo único que sucede es que a veces si hay muchísimas personas trabajando en modelos pesados al mismo tiempo, podrías encontrar que tu modelo tarde en devolverte la respuesta. Pero tendría que ser que tu modelo es demasiado grande y que otra persona también esté trabajando en un modelo demasiado grande. Para ese caso es recomendable tenerlo en el computador. Dice, mientras se me da alta en la plataforma, funciona en Google Colab, tal vez. No entendí la pregunta. Pero bueno, sí, Juan, había una opción de MATLAB, pero Jupyter es el que nos permite programar en OpenSys, porque es el que lo tiene integrado como una librería. Entonces, muy bien. Vamos a iniciar aquí. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a cargar OpenSys dentro de Jupyter. Entonces, para hacerlo, vamos a usar el siguiente comando. Import OpenSys .OpenSys. Es algo largo, pero siempre va a ser el mismo comando. De esta manera, lo que le estamos diciendo es, vamos a cargar OpenSys y a partir de ahora lo vamos a denominar OPS dentro de este lenguaje de trabajo. Así que cada vez que ustedes vean que yo escribo OPS, estoy diciéndole que el comando que estoy ejecutando es de OpenSys. Me piden que agrande, vamos a ver. ¿Se ve mejor así? Uy, creo que me pasé aquí. ¿Se ve bien así? Muy bien. Entonces, de esta manera, aquí ya estamos cargando OpenSys dentro de Python como una librería más. Además de eso, si ustedes están familiarizados con Python, para hacer ciertas operaciones hay unas librerías que se deben cargar que son muy comunes. Una de ellas es la librería NumPy. Esto ya no tiene que ver con OpenSys, sino es directamente con Python, que es el lenguaje que estamos usando para programar, que la librería NumPy es la que nos permite trabajar con las operaciones matemáticas de álgebra lineal más comunes. Otra librería que es muy común es la librería Matplotlib para realizar gráficos. Estos, ustedes van a ver, aquí me faltó el lib, matplotlib.pyplot. Estas tres líneas de código van a ser las amiguitas suyas en todos los códigos que ustedes inicialicen. Entonces, solo es tenerlas anotadas por ahí, copiar y pegar. Muy bien. Yo puedo aquí insertar una celda arriba y vamos a ponerle a esto un título. Y esto es simplemente para que esté organizado. Y vamos a decir aquí que esto y es con Python 3. Preguntaban por ahí. Y aquí vamos a colocar aquí preámbulo. Que es lo primero lo que necesitábamos importar. ¿De acuerdo? Entonces, miren que yo le puedo aquí dar run y va a ejecutar la celda seleccionada. Y si no les aparece ningún mensaje extraño, significa que todo ejecutó perfectamente, es decir, cargó OpenSys. Lo siguiente que vamos a hacer ahora, entonces yo les decía, lo primero que yo tengo que hacer es definir mis dimensiones, las dimensiones del modelo. Entonces, esto que estoy haciendo aquí que ustedes ven es simplemente organizándolo con títulos y lo que hago es cambiar, en vez de decirle que estoy programando, estoy escribiendo texto de estilo Markdown. Esto es solo por organización, no se preocupen. El código es lo que queda básicamente dentro de las celdas que tienen un numerito. A eso es a lo que le deben prestar atención. Lo demás son comentarios. Entonces, las dimensiones del modelo, en este caso, la viga que yo les propuse es un problema en dos dimensiones, ¿cierto? Entonces, miren, si la recuerdan acá, vean que es una viga en dos dimensiones básicamente, y cada nodo de esta viga tiene 3 grados de libertad posible. ¿Por qué? Porque se puede, si no estuvieran apoyados, se podrían desplazar en las dos direcciones, vertical y horizontal, y podrían girar. Entonces,
con eso en mente, la manera en que yo le digo a OpenSys que eso es lo que está sucediendo es con el siguiente comando, el comando model. Entonces, vamos a escribir OPS para decirle que es un comando de OpenSys y vamos a escribir basic y este es el formato básicamente. Es decir, este nuevamente es un código que siempre van a escribir casi que de la misma manera. Yo lo voy a escribir aquí y les explico qué significa. Lo que le estoy diciendo aquí es que estoy creando un modelo, y aquí siempre va a ir la palabra basic, con dos dimensiones y 3 grados de libertad por nodo. Si tuvieran un modelo 3D, serían 3 dimensiones y 6 grados de libertad por nodo. O si tuviera una cercha, por ejemplo, tuviera modelado una cercha, serían 2 dimensiones y 2 grados de libertad por nodo. Porque pues los nodos de las cerchas no consideramos que tomen momento, ¿verdad? Entonces aquí es cuando le defino yo mis dimensiones. Miren, lo ejecuto y no me arrojó ningún error. Es decir, ya OpenSys sabe que voy a crear un modelo con estas características y está preparado para recibir información de esto. Así que si yo vengo y le entrego, le doy, por ejemplo, a 3 coordenadas para un nodo, siendo que es un modelo de 2 dimensiones, él me va a decir algo está mal porque le estoy dando información que no es consistente. Entonces, una vez ya definido, una vez ya definido las dimensiones del modelo, ahora voy a empezar a definir mis coordenadas de los nodos. Y para eso, vamos a usar el comando node. El comando node me va a permitir definir las coordenadas. Y este comando espera que yo le dé 3 valores, básicamente. Espera que el primer valor es un número entero que sirve como etiqueta del nodo. Es decir, cuando vimos acá en el dibujito que teníamos del ejercicio, nosotros denominábamos ahí los nodos como A, B, C o D. OpenSys espera que también les pongamos un nombre, pero debe ser un número entero. Entonces, ese es el primer parámetro que él está esperando recibir. Entonces, vamos a llamarnos, estos nodos son 4, vamos a llamarlos 1, 2, 3 y 4. Entonces, el primer nodo, vamos a ponerle coordenadas en el origen, es decir, coordenadas 0, 0. Aquí le acabo de dar la coordenada en X y la coordenada en Y de ese nodo. Voy a escribirlo aquí arriba. El orden de lo que estamos haciendo es el nodo, le estamos dando su coordenada X y su coordenada Y. De la misma manera, vamos a asignar todos los demás nodos. Entonces aquí, como no tenemos dimensiones para el problema, es decir, no tenemos valores dados, lo que vamos a hacer es que para verificar, vamos a asumir que las longitudes, las áreas y todas las propiedades de la viga son iguales a la unidad, es decir, a 1. Vamos a hacer eso simplemente para que cuando evaluemos la reacción nos dé exactamente 0.383, 1.20, 0.45 sin tener que hacer mayor cálculo. Entonces, si es así, el siguiente nodo, y voy a traerme para aquí, si me lo permiten, la imagen para que sea más fácil. Entonces, denme un momento mientras pongo la imagen en paralelo. Perfecto, ahí están viendo. Listo, ahí tenemos la imagen y podemos entonces subir y bajar para ver. Entonces tenemos, si L es 1 y el nodo A es el nodo del origen, el nodo B estará a 1, el nodo C a 2 y el nodo D a 3, ¿verdad? Vamos a hacerlo así. También podemos definir, y yo creo que hasta sería mejor, vamos a definir una variable L que sea igual a la unidad y vamos a separarlos cada D, cosa que si queremos cambiar L en algún momento lo podemos hacer. Entonces el nodo 2 está en X a L
y en Y sigue estando a 0. Todos están en la misma coordenada en Y. Hacemos lo mismo para el tercer nodo, que va a estar a 2L, y el cuarto nodo, que va a estar a 3L. Ejecutamos, no deberíamos tener ningún inconveniente. Y bien, yo les hago una pregunta. Ya hicimos el primer paso de OpenSys y quisiera saber si alguien se confundió en algún momento con lo que estábamos haciendo. ¿Quedó claro qué hicimos? ¿De dónde salieron estos números? Muy bien. Me dicen por aquí que está claro. Entonces ya hemos definido los 4 nodos de nuestra viga. El siguiente paso era definir las condiciones de apoyo de dichos nodos. Entonces, ¿cómo están esos nodos apoyados? Y para eso vamos a usar el comando fix. El comando fix es un comando en el que yo le digo qué le pasa a cada grado de libertad. Entonces, por ejemplo, le digo el nodo 1, él espera el primer número que le vamos a dar es el número del nodo. Y lo que viene restante es la información respecto a qué restringimos. Y se la damos de forma binaria, es decir, unos o ceros. De tal manera que 1 significa totalmente restringido y 0 significa que no está restringido. Si queremos modelar una condición de restricción parcial, tenemos que hacerlo con un resorte. Para eso ya no nos sirve el comando fix. El comando fix es para apoyos completamente rígidos. Entonces aquí nosotros tenemos que el primer apoyo, por ejemplo, tiene una restricción tanto en X como en Y, pero es libre de girar. Entonces, como son 3 grados de libertad, esos 3 grados de libertad, y lo voy a escribir aquí arriba para que nos quede de referencia, lo primero que doy es el nodo, y en lo siguiente que doy es qué pasa con el desplazamiento en X, el desplazamiento en Y y la rotación en Z. De tal manera que yo le voy a decir 1 en X, significa que no se puede mover en X. Luego le voy a decir 1 en Y, significa que no se puede mover en Y. Y le voy a poner un 0 en la rotación en Z, indicándole que sí puede rotar. Nuevamente, el primer número es el nodo y los últimos 3 son las condiciones de apoyo. Y repito eso para todos los demás. Entonces son 4 nodos y lo que cambia es que solo el primero, perdón, aquí me estoy equivocando, es en la primera. Solo el primero está restringido en X, mientras que los demás solo están restringidos en Y. Vamos a ejecutar, no deberíamos tener inconvenientes, ahí está, ¿cierto? Ya hemos creado entonces generado las condiciones de apoyo. El siguiente paso, de acuerdo con la presentación que yo les había mostrado, era definir los materiales. Sin embargo, como este es un modelo elástico, lo que vamos a hacer es que vamos a definir los materiales. Permítanme y coloco aquí a cargar el computador. Vamos a definir los materiales de manera directamente en el elemento y no por aparte. Así que lo siguiente que vamos a definir de entrada van a ser los elementos. Entonces, para definir los elementos, OpenSys tiene un gran catálogo de elementos de materiales disponibles. Y como son muchos, entonces tenemos que ir al sitio web de OpenSys para ver qué tengo yo disponible. Entonces hay 2 sitios web que van a ser muy relevantes para ustedes. El primero es el sitio web de OpenSys Py, que es la implementación de OpenSys en Python, que es lo que estamos usando. Aquí nos va a dar las instrucciones para todos los comandos. Fíjense que, por ejemplo, yo aquí tengo a la izquierda, voy a tratar de hacer un poco de zoom por si no se ve, pero aquí estaban los comandos de modelación y están el comando model que ya utilizamos, por ejemplo, y nos explica cómo se debe usar. Ya hemos usado el comando note y aquí también estaba la explicación, pero cuando nos vamos a los elementos, fíjense que aquí tengo más y es porque son muchos tipos de elementos disponibles.
Entonces, en cada vez que tenemos que hacer un modelo, esta página web va a ser eh, la que va a estar a la mano de ustedes porque aquí uno no va a poder recordar todo. Entonces, eh, esta va a ser. Y de manera alternativa, existe OpenSys Wiki. Ustedes lo escriben así en Google y les va a salir, que es la misma página, pero para una versión de OpenSys que funciona con otro lenguaje de programación. Sin embargo, es muy parecido. Si yo escribo aquí el comando node, eh, el comando node tiene casi que el mismo formato, donde digo nodo y coordenadas, solo que el, la sintaxis del lenguaje es diferente. Entonces, cualquiera de las dos van a ser muy útiles, pero principalmente la de OpenSysPy. Cuando yo me voy a elementos, yo lo que estoy buscando es modelar una viga, ¿verdad? Entonces, suena tentador acercarnos aquí, ¿verdad? A Beam Column Elements. Me acerco aquí y tengo muchísimos para poder modelar. Basta para este ejercicio que usemos una viga columna elástica. Entonces nos vamos a hacer clic en ese comando y nos dicen, bueno, si usted tiene un problema de 2 dimensiones, el comando es este de aquí arriba. Si usted tiene un problema de 3 dimensiones, el comando es este de aquí abajo. Usualmente aquí indican qué significa cada uno de los parámetros que están acá y cuáles de ellos son opcionales. Es decir, no todo lo que ustedes ven aquí uno lo tiene que indicar. Si no lo indica, el programa asumirá un valor por defecto y aquí les dicen. Entonces yo voy a copiar esto de aquí para crear nuestra viga elástica y me lo voy a llevar a nuestro modelo en entonces aquí vienen los elementos. Aquí he pegado el comando y vamos a leer. Entonces, bueno, un detalle importante es que estos comandos estos comandos son de OpenSys. Entonces, aunque ustedes no ven que aquí diga el OPS por la manera en cómo invocamos a OpenSys, siempre debemos colocar OPS adelante. Es la manera más organizada de indicarle a Python que lo que estamos haciendo le pertenece a OpenSys. Entonces, tenemos un elemento Elastic Beam Column, es decir, es elástico y me pide varios parámetros. Vamos uno por uno. El primero es un número que yo le debo asignar al elemento, así como se lo asigné al nodo, para que él lo pueda identificar. Es decir, si tenían el nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, así también voy a tener números para los elementos, un número entero. Entonces, digamos que vamos a crear el primer elemento y se va a llamar elemento 1. Noten ustedes que puedo tener un nodo 1 y un elemento 1. No hay problema. Lo que no puedo es tener dos nodos que tengan el mismo número asignado, porque va a haber problemas de identificación. Adicional a eso, ustedes ven aquí que me pide los nodos de inicio y fin. Entonces, digamos, el primer elemento irá del nodo 1 al nodo 2. Entonces, aquí lo que voy a cambiar es que voy a escribir 1,2, indicándole que es el nodo 1 y el nodo 2. Luego aquí me dicen el área, entonces voy a crear unas variables aquí al inicio por si en algún momento las quiero cambiar. El área la voy a hacer igual a 1. Luego me pide el módulo de elasticidad y lo voy a hacer también igual a 1. Luego me pide la inercia de la sección y también la voy a hacer igual a 1. Hasta aquí estos son los, digamos, parámetros típicos que ustedes esperarían asignarles a una viga elástica. Noten que no están presentes algunos. ¿Cuáles no están presentes hasta ahora? No vemos J, que es la constante torsional. La razón es porque estamos en un problema 2D donde no hay torsión. Y no vemos G porque la formulación de viga elástica por defecto ignora la interacción con el cortante. Eso hay una manera de hacer que lo incluya, pero por el ejercicio de hoy no lo vamos a hacer, es decir, vamos a ignorar los efectos de cortante que suelen ser mínimos en elementos esbeltos. Ahora, ¿qué es
lo que ustedes ven entre signos de menor y mayor que, todo lo que está en signos de menor y mayor que suele ser parámetros opcionales. Así que yo me voy a tomar el atrevimiento de borrarlos para que queden los valores por defecto. Ustedes pueden corroborar en el sitio web que esos son opcionales. ¿Qué es el último parámetro? Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que existía algo que se llamaba la transformación geométrica? Y era lo que le indicaba a OpenSys cómo debía él tener en cuenta para calcular la matriz de rigidez, si era la longitud inicial, la longitud actual, para calcular P deltas y todo eso. Eso es el último parámetro. Entonces, antes de crear el elemento, yo debo crear algo que se llama la transformación geométrica. Y es sencillo. Me voy aquí nuevamente a el sitio web si no sé cómo hacerlo, y en lugar de Element Commands busco lo que se llama transformación geométrica. Está al final. Y hay tres tipos de transformaciones. Hay una lineal, hay una que se llama P delta y hay una que se llama corrotacional. La corrotacional es una formulación mucho más fina que P delta. Y la lineal es la que tiene en cuenta solo el estado inicial para calcular la deformada. Por brevedad del caso, vamos a irnos con lineal, pero es muy sencillo adaptarlo a cualquier otro. Entonces, el primer comando es para 2D y el segundo comando es para 3D. Voy a copiar este, que es el de 2D. Me lo voy a llevar para acá. Ya saben que le colocamos al principio OPS para indicarle al programa que estamos en OpenSys. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Esta parte de aquí es opcional, lo podemos verificar. Aquí dice al final, bueno, aquí no lo dice, pero estoy seguro que sí lo dice en este. Donde nos va a mostrar que la parte del join offset es opcional. Entonces, epa, aquí está. Si ustedes le ven estos signos de menor que o mayor que a un comando, significa que es opcional. Entonces, los voy a borrar y en general casi nunca vamos a usar esto. Nos vamos a quedar así con un comando tan sencillo como este, en el que le vamos a decir, vamos a crear una transformación geométrica lineal y todo elemento que tenga asignada esa transformación geométrica, su matriz de rigidez se va a calcular con las posiciones iniciales de la estructura y no en el tiempo, que es lo que haríamos en un análisis elástico sencillo. A esta transformación le debo asignar un tag, una etiqueta, un número. Aquí todo en OpenSys va a ser así. Todo objeto, toda cosa que definamos, le vamos a asignar un número para después identificarla. Así que la voy a llamar la transformación 1. De tal manera que aquí lo que voy a escribir es 1. Le estoy diciendo que esta viga elástica que definí con esta área, esta elasticidad y esta inercia, tiene asignada esta transformación geométrica. Yo le puedo asignar la misma transformación geométrica a varios elementos. No tengo que crear una por elemento, a menos que quiera, por ejemplo, diferenciar entre columnas y vigas y a las columnas les quiera asignar efectos P delta. En ese caso, puedo asignarle una transformación geométrica a columnas y una transformación geométrica a vigas. Pero en la mayoría de los casos, en análisis sencillos, bastaría con asignar una para todos. Entonces, lo que voy a hacer es que, como todos mis elementos son iguales, voy a copiar esta misma línea 3 veces, cambiando simplemente los primeros 3 números a, aquí dijimos elemento 1, que va del nodo 1 al nodo 2, y luego tendremos elemento 2, que va del nodo 2 al nodo 3, y elemento 3, que va del nodo 3 al nodo 4. Vamos a ejecutar esto y no deberíamos tener problemas. Y ahí está, no tuvimos ningún error. Ahorita les muestro una manera de verificar que estamos haciendo las cosas bien. Si ustedes, digamos, quisieran visualizar. Entonces, ya hemos creado los elementos y lo que les decía, no definimos ni materiales ni secciones porque de manera implícita se definen al asignarles un modo de elasticidad y un área al elemento. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta asignarle las cargas
al elemento para poder ejecutar el análisis, ¿verdad? Entonces, ahora nos vamos a ir con las cargas. Para asignar las cargas, vamos a definir que W, o la carga distribuida, también es 1. Y las cargas se crean básicamente creando, igual como se hace en SAP 2000, un patrón de carga inicialmente. Y ese patrón de carga, yo le digo si es un patrón de carga que varía en el tiempo o si es un patrón de carga constante. Entonces, para eso van a ser importantes dos parámetros que ustedes los van a ver también aquí en el catálogo de OpenSys.py. Esta página, basta con escribir OpenSys.py en Google y ya les va a salir. Entonces, cuando nos vamos aquí a modo y commands, hay dos comandos, el 4.6 y el 4.7, que son para crear las cargas. ¿Cómo se implementa? De manera muy sencilla. Lo que hago es que primero creo un objeto de tipo time series y este objeto, yo lo que le digo es, si la carga va a variar de manera lineal, se va a mantener constante en el tiempo, etc. Entonces, en este caso vamos a hacer una carga constante, porque es un análisis estático. Sencillo, ¿verdad? Entonces voy a escribir aquí constant. Si yo quisiera un análisis incremental en el tiempo, quizá debería cambiar aquí la palabra constant a lineal. Y nuevamente el siguiente es un número que yo le debo asignar a este tipo de serie de tiempo. Entonces, en este caso, le voy a asignar también el 1. Ahora esa serie de tiempo se la asigno a un patrón de carga. Entonces voy a usar el comando pattern para crear un patrón de carga. Existen básicamente dos tipos de patrones de carga. Patrones de carga de tipo plane. Se los voy a mostrar aquí para que ustedes lo vean. Pattern. Bueno, hay tres, pero los últimos dos son casi que lo mismo. Entonces, el patrón de carga tipo plane es básicamente cargas estáticas. Y los últimos dos son cargas dinámicas. Una es excitación uniforme, donde todos los nodos de la base sienten la misma aceleración. Y la última es excitación multisoporte, donde cada nodo en la base puede tener una excitación diferente. Como este es un caso estático, vamos a usar plane. Y la sintaxis de plane es simplemente algo como esto. Le digo, voy a crear un patrón de tipo plane, le asigno un número al patrón, en este caso voy a asignarle el número 1, y luego le asigno cuál es el time series asociado a ese patrón. En este caso, el 1. Es decir, el primer 1 hace referencia al patrón de carga y el segundo 1 hace referencia a esta opción de arriba, el time series, que lo que le dice es si ese patrón nuevamente, cómo se comporta en el tiempo. Una vez he definido los patrones, ¿qué se debe hacer en un modelo como en SAP 2000? Asignar enseguida cargas, ¿verdad? Entonces aquí hay varios comandos. Para cargas nodales se usa el comando load y para cargas en el elemento se usa el comando load. Entonces aquí nosotros vamos a usar el comando load porque tenemos una carga distribuida sobre el elemento, no es una carga en un nodo, ¿verdad? Entonces, utilizamos el comando load y vamos a ver si no recordamos, por ejemplo, la sintaxis. Aquí también nos va a salir si desgloso plane, ahí están los comandos disponibles para un patrón de tipo plane. Entonces puedo asignar carga en un nodo, carga en un elemento o incluso asentamientos diferenciales. Voy a ir a carga en el elemento y voy a copiar esto que está aquí y voy a borrar lo que es opcional. Entonces hay muchas cosas aquí porque puedo asignar cargas puntuales, cargas térmicas. Y me voy a quedar con lo más relevante, que es esto de aquí. Muy bien. Entonces le voy a decir al elemento 1, entonces aquí voy a escribir el elemento 1. Le voy a asignar una carga de tipo uniforme y le digo cuál es su valor. Esta carga
positiva es hacia arriba o perpendicular, expresado de mejor manera, perpendicular al eje longitudinal del elemento. Entonces, como nosotros tenemos una carga hacia abajo, tenemos que colocarle un signo negativo. Entonces, yo voy a escribir aquí menos W. Que W ya le tenemos asignado el valor de 1. Y eso se lo estoy asignando a la primera viga, a este señor. Me falta ahora asignárselo también a la viga número 2. Entonces voy a copiar esto de aquí y hago lo mismo, pero para la viga número 2. Una vez hecho eso, vamos a ejecutar a ver si esto nos da problemas. Corrió perfectamente. Entonces ya tenemos las cargas en la viga asignadas. Ya que, ¿qué es lo que queda hacer? Ejecutar el análisis. Entonces, si no queremos enredarnos con el análisis, podemos usar las opciones por defecto de OpenSys para análisis estático. Entonces, para ello, lo que le vamos a decir es, ¿sabe qué? Vamos a hacer un análisis de tipo estático. Y todos aquellos algoritmos de solución, todo eso que yo les hablé, se van a activar por defecto. Él me va a mostrar un mensaje, un warning, diciendo usted no me dijo cuáles eran los algoritmos que yo debía usar, cómo debía, cómo es que numerar. Entonces yo voy a asumir mis propias cosas, aténgase a las consecuencias. Eso es lo que básicamente les va a decir. Entonces vamos a definir un análisis estático y vamos a ejecutar un solo paso de ese análisis. ¿Por qué un solo paso? Porque pues tenemos una carga constante que la aplicamos en un solo instante. Si quizá quisiéramos aplicar la carga de manera incremental, haríamos varios pasos. Vamos a ejecutar y ustedes van a ver que esto debería arrojarme un warning. Ahí está. Miren qué dice el warning. Usted no especificó qué algoritmo, entonces vamos a usar por defecto Newton-Raphson. Usted no especificó cómo iba a manejar las restricciones, lo haré de esta manera. Ni cómo iba a numerar, lo haré de esta manera. Y así. Es decir, no se asusten, esto no es que esté malo, les está diciendo que va a usar lo que está por defecto. Entonces, vean ustedes que aquí arrojó un 0. ¿Por qué arrojó un 0? Cuando me voy al comando Analyze, que está en la sección de Análisis Commands, esto es un comando que usted le arroja un número, dependiendo de si el análisis se completó o no se completó. Entonces aquí les dice, si el análisis fue exitoso, él les va a devolver un 0. Si el análisis no fue exitoso, él les devuelve un número negativo. Entonces, por eso aquí ve este 0. Usualmente yo en mis códigos siempre tengo algo así como, a esto le asigno, el resultado se lo asigno una variable, digamos la variable OK, y luego yo le digo, mire, si la variable OK es igual a 0, que es lo que me interesa a mí, usted imprímame análisis exitoso. Y en cualquier otro caso, pues escríbame error. Y pues eso simplemente lo que hace es que es más fácil ver eso que ver un 0. Entonces cuando yo lo ejecute, voy a tener que ejecutar todo nuevamente. Cuando yo lo ejecute, en vez de arrojarme este 0, me va a arrojar lo que yo le dije que me imprimiera. Análisis exitoso. Se ve como más elegante. Entonces, muy bien, ya lo analizó, pero ¿dónde están los resultados que digamos que queríamos? Entonces, vamos a verificar dos cosas. Vamos a verificar cómo están dando en la primera viga las fuerzas en los extremos, es decir, este cortante y este cortante, este momento y este momento que deberían dar 0, y vamos a verificar las reacciones. Y con eso finalizamos este ejercicio. Entonces, para eso, vamos a colocar aquí una sección que entonces ahora sea resultados. Entonces, lo primero que vamos a pedirle es, vamos a pedirle las reacciones. Entonces, primero activamos el comando reactions para que OpenSys calcule las reacciones con los resultados del análisis. Y luego utilizamos el comando node reaction para pedirle a un nodo específico las reacciones. Entonces, voy a pedirle la reacción, por ejemplo, al nodo 1. Entonces, simplemente digo, bueno,
nodo 1, perdonen ahí, nodo 1, y me arrojó esto. El primer valor es en X, el segundo valor es en Y, y el tercer valor es, dice, ¿en dónde puedes encontrar todos los comandos que tiene la librería OPS? Como les mencionaba, aquí en esta página. OpenSys doc, ustedes miren, les voy a mostrar, yo escribo aquí OpenSys, solo escriben así, OpenSys, y la primera página que les sale. Y si no es la primera, es la segunda. Ahí están, aquí a la derecha, están, a la izquierda están todos los comandos. Entonces, igual no se preocupen, con la práctica uno se los va aprendiendo. Entonces, fíjense que este número, ¿qué esperamos que sean esas reacciones? Bueno, como no hay cargas horizontales, yo espero que mi viga no tenga ninguna reacción horizontal, así que tiene sentido que sea 0. Esperábamos una vertical de 0.383 y no esperábamos ningún momento. Entonces, por cuestiones de precisión numérica, pues no obtenemos un 0 al final, sino que obtenemos 1 por 10 a la menos 17. Pues eso numéricamente para el computador eso es 0. Y la reacción en Y nos dio exactamente el valor que esperábamos. Podemos corroborar todas las demás de los otros nodos y van a ver ustedes que nos dio lo mismo. Bueno, algo que debo colocar aquí es, porque si no borra y nada más me muestra lo anterior, es que voy a escribirlo todo usando el comando print para que los imprima. Pues si no, nada más me muestra el último resultado. Lo que pasó allí. Cuando print es un comando de Python, noten que no lleva un OPS al principio. Listo, ahí está. Entonces, los últimos valores son numéricamente 0, el primero es 0, y me voy a concentrar entonces 0,383, 1,2, 0,45 y menos 0,03. Son los mismos valores que teníamos aquí. Entonces obtuvimos lo mismo, que pues era lo que esperábamos, ¿cierto? Y adicionalmente a eso vamos a revisar de rapidez cómo están las fuerzas en el primer elemento. Entonces OpenSys me da la opción de darme las fuerzas en los extremos. Para un elemento elástico, si yo quiero la fuerza en algún punto intermedio, ¿puedes pedir reacciones de varios nodos a la vez? No puedes pedir reacciones de varios nodos a la vez, pero si quieres ahorrarte el trabajo de escribirlo todo, lo que puedes hacer es que en un ciclo for puedes hacer algo como esto. Para, no lo sé, y en una lista de, no sé, de 1, 2, 3 y 4, o digamos, de dos valores, puedes decirle imprima, algo así, y él lo que va a hacer es que va a reemplazar para cada uno y por eso se imprimió doble, pero nada más escribí una sola línea de código. Usualmente es lo que yo hago. Entonces ahora, para pedirle las fuerzas, él nos va a dar las fuerzas en los extremos de los elementos. Si quiero la fuerza en un punto interno, tengo varias opciones. Una es que puedo subdividir la viga en más elementos para que en un punto específico pues obtenga la fuerza que quiero. Sería el equivalente a hacer un mallado. O dos, puedo dejar de usar elementos elásticos y usar otro tipo de elementos que me permiten una respuesta en el punto intermedio. Una tercera opción es, con la fuerza en los extremos y sabiendo que la carga es uniforme, yo podría yo mismo derivar cualquier fuerza en el punto intermedio. Eh, Eso es porque el análisis es elástico, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle la fuerza en los extremos al elemento 1, que es el elemento que va del nodo A al nodo B, y deberíamos ver este 0,383, este 0,617, un momento de 0 y un momento de 0,117. Entonces para eso voy a usar el comando lforce. Voy a meterlo nuevamente dentro de un print. Vamos a hacerlo en una celda diferente. Print.
y uso el comando LForce. El comando LForce me va a arrojar la fuerza y se hace de manera parecida, le digo cuál es el elemento. Entonces, en este caso, el elemento 1. Él me va a arrojar una lista de 6 valores. ¿Por qué 6 valores? Bueno, porque si recuerdan en el dibujito que yo les mostré ahorita de cómo se numeraban los grados de libertad, miren que yo tengo 3 grados de libertad en un nodo y 3 en el otro. Él me está dando esas 6 fuerzas en el elemento, en coordenadas globales. Es decir, si el elemento está inclinado, me las va a dar así. Como la viga es horizontal, van a corresponder a carga axial en un momento, que es lo que nosotros creemos. Entonces, por eso son 6. Y la dirección de las flechas que está aquí corresponde al signo positivo. De tal manera que el signo que vamos a obtener no corresponde al signo de la fuerza interna según la convención que se usa, sino simplemente si sigue las direcciones positivas. Entonces vuelvo a mostrarles acá y vamos a ver qué obtuvimos. Tenemos 383 con 0 en el principio. Eso es lo que habíamos visto aquí, cortante de 383 con 0 de momento. El primer valor sería la carga axial. Luego, nuevamente tendríamos una fuerza horizontal. Luego tenemos un cortante. Y luego tenemos un momento. Entonces, fíjense que aquí está 0.616. Aquí está 0.617. Esto está redondeado. Y el momento. Noten que los signos no necesariamente corresponden allá por lo que ya les dije anteriormente. Y así lo podemos verificar para todos los demás elementos. Puedo imprimir pues las fuerzas en los elementos 2 y 3. Puedo volver a ejecutar eso y aquí se me van a imprimir los resultados. Entonces, con este ejercicio sencillo, este es el primer abrebocas a lo que podemos hacer en OpenSys. Yo creo que por hoy está bien así. En el próximo taller vamos entonces a construir aquel pórtico que les mostré y vamos a construirlo de manera elástica y vamos a calcular los periodos de esa estructura de pórtico. Es decir, le vamos a pedir los modos de vibración asignando las masas y luego haremos el análisis de secciones. Esas dos cosas se pueden hacer en esa sesión. Hoy, como fue la sección introductoria, no hicimos tanto de OpenSys, pero la idea era que nos familiarizamos. Preguntan por aquí, ingeniero, ¿cómo funciona el Navigator? Y Juan Camilo nos pregunta, ¿es posible definir una carga externa que no sea constante? Bueno, voy a responder la de Jorge primero, ¿cómo funciona el Navigator? Creo que eso era una estrategia que había para OpenSys en TCL, pero como aquí estamos en Python, no aplica en este caso. Y en el caso de Juan Molina, no estoy seguro a qué te refieres con constante, porque podría ser constante en el tiempo o te refieres a uniforme, como en el espacio. Ok. Muy bien. Entonces, para vigas tienes la opción de asignar una carga puntual o una carga uniforme. Cuando, digamos que la pequeña limitación está allí, es cuando tienes una carga triangular porque te toca aproximarla en ese caso. Entonces, una cosa que yo, si es en un análisis elástico, una cosa que yo hago es que puedes dividirlo en varios tramos y representar con varias secciones uniformes la carga triangular. Es una de las muy pocas limitaciones que hay respecto a esto, eh, pero usualmente eso no suele influir en el análisis cuando te vas al caso inelástico, Juan Camilo, porque las cargas gravitacionales no suelen ser las que van a promover el comportamiento no lineal de la estructura, sino más que todo las cargas laterales, y estas suelen ser puntuales
o, digamos, no tienen esta forma lineal distribuida. ¿Cómo podríamos pedirle que nos dé los valores del cortante con el signo correspondiente? Bueno, Jorge Eliezer, en ese caso, eh, como ingeniero debes saber interpretar lo que el programa te está dando. Por ejemplo, en el caso de SAP 2000 da las fuerzas cortantes con un signo contrario a el que está usualmente en los libros de estática. Y pues simplemente es acostumbrarse a que lo haga con el signo contrario. Entonces, igual de manera aquí, tenemos que tener capacidad de interpretación para saber qué está representando. Y lo único que nos tenemos que aprender es lo que les mostré ahorita, que es que siempre están en las direcciones positivas. No, pues me parece que no es tan complicado allí de ver, pero tú eres el que le debes dar el signo. Entonces, me preguntan que el video va a estar disponible. Wilmer, confírmame que cómo los asistentes pueden acceder al video de la clase de hoy. Y yo personalmente, junto con la información que ustedes reciban del video, les enviaré este archivo que ustedes les voy a mostrar cómo lo pueden abrir. Lo que pueden hacer es, aquí así como creamos uno nuevo, en nuestra carpeta Design Safe podemos cargar uno que ya tengamos en el computador. Y cargamos y lo abrimos. Entonces, de esa manera ustedes lo van a hacer. Aquí, por ejemplo, el ejercicio que acabamos de hacer, yo lo hice hoy. O sea, lo cargué hoy, perdón. Lo había hecho ya en junio. Y dividí la viga, por ejemplo, en muchos más tramos. Aquí grafiqué que era lo que había hecho. Dividí la viga en muchos más tramos para que al generar las fuerzas, me las ingenié para generar los diagramas. Y los resultados fueron consistentes. Esto se los puedo mostrar después, pero el día de hoy me parece que lo que aprendimos fue suficiente. Permítanme guardar esto. Y mientras tanto, Wilmer, colabórame con... Sí, claro. Las grabaciones del video y las memorias estas que está hablando el ingeniero van a ser enviadas al correo que tenemos, al correo que ustedes llenaron en el formulario de inscripción, porque el video lo vamos a subir a YouTube, en nuestro canal de YouTube, Grupo Estudiantil ANEIC, y les vamos a mandar el enlace con el video de YouTube para que lo puedan consultar posteriormente. Entonces es importante que si alguno de los que están aquí no llenó el formulario y no está en la base de datos de inscritos, pues el correo nunca les va a llegar. Entonces, si alguien no está inscrito, puede seguirnos en Instagram en @ANEIC-UNINORTE, y en nuestra biografía está el enlace de inscripción del Google Forms para la base de datos. Entonces es importante que pasen por allá si todavía no están. Sí, vamos a hacerlo aquí. ANEIC UNINORTE. Vamos a mostrarles para que ellos lo puedan ver enseguida. Entonces entro a ANEIC UNINORTE y le doy clic aquí. Exacto. Y aquí está Taller OpenSys. Y ustedes se van a inscribir. Juan Camilo preguntaba, creo que si se podía obtener la matriz de rigidez. Sí, sí se puede. Sí se puede, Juan Camilo. Hay un comando que se llama literalmente dame la matriz de rigidez, y le puedo pedir la matriz de rigidez. Puede ser algo que veamos en el siguiente taller, pero sí, sí se puede. Dice, en comparación con TCL, ¿existen más limitaciones usando Python? Pregunta Sergio. No, realmente los comandos son equivalentes, Sergio. De hecho, creo que Python te brinda la ventaja de que es más amigable para programar, porque en TCL, si quiero hacer una operación matemática como 2 más 2, debo colocarlo dentro de el bloque expresión. Se ve como más tedioso, es más largo. Aquí nada más tengo que escribir en Python 2 más 2. Entonces, no hay limitaciones, todos los comandos están disponibles y
la ventaja es que es más fácil programar en Python. Muy bien. No sé, ¿hay alguien al que no le haya respondido o alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, pues creo que podemos dar por finalizada la primera sesión. Bueno, si no hay más preguntas, entonces me gustaría en nombre de todo el grupo estudiantil agradecerle al ingeniero Gustavo por apoyarnos en este mes de las estructuras y a todos ustedes por su asistencia y participación. Esperamos seguir contando también con ustedes para los siguientes 3 talleres. Además, les recordamos que en ANEIC Uninorte seguimos en el mes de las estructuras. En todo septiembre estamos realizando actividades en torno a esta área de la ingeniería y por eso me gustaría invitarlos y recordarles que esta tarde a las 4:30 p.m. tendremos otra conferencia basada en el monitoreo de estructuras de alto riesgo mediante instrumentación y análisis modal. Esta va a estar a cargo del ingeniero Alejandro Duarte. Él es ingeniero civil de la Universidad del Norte y Structural Simulation Engineer de una empresa australiana. Creo que estaba por ahí entre los asistentes también. Entonces, si quieren asistir a esta conferencia, ahí también en la biografía de ANEIC Uninorte en Instagram pueden inscribirse. Entonces, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para tener acceso a toda esta información y además estar muy pendientes de todo lo que tenemos preparado para este mes de septiembre, mes de las estructuras en ANEIC Uninorte. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes también por invitarme. Entonces los esperamos en el próximo taller, que es el próximo viernes en horas de la tarde.